Buenos días, buenas tardes. Soy Virginia Sánchez Rodríguez, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora del Centro de Investigación y Documentación Musical, que es una unidad asociada al CSIC. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Rafael Sánchez Monviedro, director del Departamento de Pedagogía y Musicología del Conservatorio Superior de Música de Valencia, y especialmente quiero dar las gracias a la doctora Nieves Pascual, catedrática de Musicología del Centro y coordinadora de la sección de Musicología, por invitarme a formar parte de las actividades del departamento. Bien, a continuación voy a presentar mi conferencia que lleva por título El legado epistolar como fuente de conocimiento de las mujeres músicas. Como se puede comprobar, esta tarde, vamos a hablar de cartas y, sobre todo, vamos a hablar de mujeres. Bien, me gustaría comenzar señalando que en las últimas décadas los estudios dedicados a la reivindicación de la presencia femenina en la música han tratado de solventar la ausencia historiográfica de las mujeres en torno a dos direcciones. Por un lado, se ha observado un incremento en los estudios dedicados a mujeres músicas como Barbara Strozzi, como Ethel Smith y como otras tantas féminas que en su momento contaron con una obra de calidad y con cierta visibilidad social. Entre todas ellas, probablemente Clara Schumann continúa a la cabeza de los últimos y de los más recientes estudios en torno a su figura, tanto estudios relativos a su vida como a su obra. Algunos de ellos, de los más importantes y de los más recientes, los pueden ver en pantalla. Pero, por otro lado, desde hace décadas, también la musicología ha comenzado a ofrecer una mirada de género hacia el hecho musical en torno a contextos y a facetas diversas, desde las bases de la musicología feminista, a través, a modo de ejemplo, de este ya clásico volumen de Susan McClary, en este caso a través de la imagen que ven en pantalla de la reedición del año 2002, a través del volumen en castellano ya considerado de referencia de Pilar Ramos, y a través de otros trabajos que profundizan en torno a aspectos históricos e incluso ofreciendo una mirada femenina a la música en contextos propios de la era contemporánea, como es el caso del volumen editado por Koskov, en torno a la presencia femenina dentro de las músicas populares, o una mirada femenina a la música dentro del cine, como propuse yo misma en mi tesis doctoral y en el volumen que ven en pantalla, que está derivado de aquel trabajo doctoral. En relación con la primera línea expuesta, los estudios dedicados a reivindicar a aquellas mujeres que obtuvieron visibilidad en el campo de la música en el pasado, se puede afirmar que el lugar de la mujer a lo largo de la historia de la música ha dependido en parte del círculo sociocultural en el que nacía. Y es que aquellas mujeres músicas que tenían una posición socioeconómica baja no tuvieron la opción de la alfabetización y, por tanto, muchísimo menos el privilegio de la alfabetización de la educación musical. Así, en términos generales, las mujeres que tenían conocimientos musicales solían estar vinculadas a los círculos de poder, como por ejemplo el clero. Quizá el caso más paradigmático es el de Hildegard von Bingen, por su labor compositiva y sobre todo por su pensamiento musical, entre otras ramas del conocimiento. También a círculos de poder como la nobleza. Una de las más recordadas en ese sentido es, por ejemplo, la princesa Leonora d'Este, que llegó a abordar la composición musical. A círculos intelectuales, es el caso de mujeres vinculadas sobre todo a la música a través de sus círculos familiares, como es el caso de Francesca Caccini, hija de Giulio Caccini, que no solamente es recordada como hija de, sino por ser la primera mujer que escribió una ópera, La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alsina. Alma Mahler, por ejemplo, es otra de estas mujeres músicas destacadas en la historia, en su caso en torno a círculos intelectuales. Recordemos que no solamente era hija de una cantante y de un pintor, sino que más allá de su matrimonio con Gustav Mahler estuvo vinculada y también casada con otros intelectuales de su época y que presentó desde una temprana edad una evidente vinculación con la música. También mujeres vinculadas a la corte. Un ejemplo quizá el más claro, el que todas pensamos enseguida, es el caso de Ana Amalia de Prusia,
hija de Federico Guillermo I de Prusia, que llegó a abordar también la escritura de pequeñas obras, algunas de ellas albergadas en la Biblioteca del Estado de Berlín. Bien, de todas estas mujeres, además de otras tantas, muchísimas, estas son solo una pequeña representación de acuerdo con el círculo en el que nacieron. A lo largo de la historia no solamente hemos obtenido un número muy pequeño de todas ellas dentro de la historiografía, sino que además hemos podido comprobar que aquellas que han suscitado un mayor interés son las compositoras, a pesar de una realidad, y es que el mayor número de mujeres adscritas a lo largo de la historia a la música han sido las intérpretes. En parte, ese gran número de intérpretes tiene que ver con una realidad, y es que en términos generales, durante los siglos XVIII y XIX, la principal vinculación de la mujer a la música se producía en el ámbito doméstico, sobre todo en torno a los denominados entretenimientos de salón, según la terminología de Eva Rieger. ¿Qué son los entretenimientos de salón? Pues esa utilización de la música, de la práctica musical en el hogar, a modo de ocio, a modo de entretenimiento, a modo de agasajo musical. Es el caso de, en estos círculos se fomentaba el canto y la interpretación de ciertos instrumentos en casa, sobre todo el piano, pero desprovista de cualquier rasgo de intelectualización, únicamente como una distracción o bien equivalente a la lectura o a la costura o bien como un entretenimiento cuando llegaban visitas y se quería mostrar lo mucho que valía la jovencita hasta el punto de que a lo mejor sabía hablar francés y era capaz de interpretar una pequeña pieza al piano. Es decir, la mayor parte de la interpretación musical en los siglos XVIII, XIX, incluso ya ha llegado el siglo XX, está presentada en torno al hogar, al ámbito doméstico. Y esto se debe a que, en el caso de excepciones muy honrosas, la profesionalización musical femenina no se extendió hasta ya avanzado el siglo XIX y se originó especialmente en familias de músicos. En ese contexto cronológico, a finales del siglo XIX, ya comienzos del siglo XX, las pianistas y las cantantes fueron quienes lograron de todas las mujeres que tocaban música una mayor admiración y consideración social, siendo sobre todo las prima donna, las cantantes de ópera, aquellas más respetadas y admiradas. Así se puede observar, por ejemplo, así lo refleja Nancy Wright en el extracto que ven en pantalla. Bien, pues esta mañana, de acuerdo con esta realidad, quiero proponerles un acercamiento a una de esas intérpretes de ópera, ya que Nancy Wright señala que desde finales del siglo XIX las divas, las prima donna, fueron las más aclamadas por el público y por la prensa. Pues bueno, yo quiero presentarles un caso de una de estas mujeres que efectivamente fue muy aclamada en su época, muy reconocida por el público y la crítica, y cuyo nombre no es especialmente recordado en la actualidad, a pesar de ser una celebridad. Y es el caso de la soprano española María Barrientos. Y sobre todo, de acuerdo con el título de esta conferencia, vamos a poder demostrar cómo en ocasiones el legado epistolar puede ser una herramienta fundamental para descubrir el nombre y la trayectoria de algunas de estas mujeres músicas cuyo nombre no es especialmente recordado en el momento actual. Bien, ¿quién es María Barrientos? Pues su nombre, hasta las investigaciones que yo llevé a cabo desde el año 2015 y 2016, tan solo lo encontré con cierta entidad en el Diccionario de la Música Española Hispanoamericana, a través de varias líneas y a través de un pequeño volumen de carácter divulgativo escrito en catalán por Colomer Pujol. Estas fueron las referencias más amplias que localicé en torno a la figura de María Barrientos. Desde ese momento, una buena parte de mis investigaciones han ido destinadas a tratar de rescatar del olvido a esta gran mujer música, a darle su lugar en la historiografía y a poder quizá no reescribir su historia porque no está escrita, pero sí a restablecer su nombre dentro del lugar que le corresponde. No obstante, antes de continuar hablando de María Barrientos y de cómo es posible utilizar el legado epistolar para descubrir figuras olvidadas, mujeres olvidadas de la historia de la música, me gustaría presentarles realmente a María Barrientos. Esta es María Barrientos, es su imagen,
en una postal del año 1900, así consta a través de su firma y de la fecha que ella misma incluye, pero tratándose de una soprano, quizá más que su imagen, nos interese conocerla a través de su instrumento, a través de su voz. Esta que vamos a escuchar ahora es María Barrientos, es la cantante María Barrientos a través de un fragmento de su interpretación de Voci di Primavera de Strauss. Como podemos constatar, María Barrientos fue una soprano de coloratura
que nació en Barcelona el 4 de marzo de 1884, tal como se señala en su partida de bautismo. Nació en el seno de una familia modesta, sus padres eran estanqueros de profesión. Comenzó sus estudios con 5 años en la Escuela Municipal de Música de Barcelona. Primero empezó estudiando piano, también recibió nociones de violín y de composición, y de forma paralela a sus estudios reglados empezó a estudiar canto con Francesc Bonet, un empresario que se ocupaba de la formación de cantantes de ópera y que fue también el responsable de la formación vocal de otra soprano de Barcelona, un poquito anterior a María Barrientos, Josefina Huguet. Bueno, María Barrientos fue una niña prodigio con un talento musical muy evidente. Siendo estudiante participó en veladas sociales, con 8 años ya participaba en veladas importantes, llegó incluso a compartir espacio, eventos con Enrique Granados. La prensa incluso les llegó a dedicar más o menos el mismo espacio a los dos, a pesar de que María Barrientos era una niña y el propio Granados ya era reconocido como pianista. Y María Barrientos empezó a trabajar en la ópera siendo muy joven, con solo 14 años. A lo largo de su vida, María Barrientos trabajó en varios ámbitos. El primero de ellos, como decimos, es la ópera. Sus inicios profesionales estuvieron adscritos a este género y, de hecho, su debut en un papel operístico se produjo en 1898, cuando tenía 14 años. Este debut se produjo en el Teatro Novedades de Barcelona. Interpretó el papel de Inés en La Africana de Meyerbeer y causó una gran sensación. De hecho, la prensa local la aclamó como la mejor de entre todos los artistas participantes en la función, y la mejor de todos ellos, a pesar de ser la debutante. Solo un año después, cuando tenía 15 años, debutó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en esta ocasión con el papel protagonista de Lucia di Lammermoor, de Donizetti, y lo cierto es que enseguida sus éxitos superaron las fronteras hispanas, porque sin haber cumplido los 10 años, debutó en el Teatro Lírico de Milán. Allí decidió marcharse a probar suerte, consciente de sus capacidades vocales, siempre acompañada de su madre, y de hecho vivió en Milán los primeros años del siglo XX. Allí enseguida se convirtió en una de las sopranos de la compañía lírica, y como parte de su trabajo con la compañía del teatro lírico, realizó actuaciones en todo el mundo. La tenemos en 1901 debutando en Madrid, en Buenos Aires, etcétera. Bien, con 18 años ya era una figura absolutamente aclamada. Era considerada una gran señora de la lírica, un mérito que estaba avalado por su presencia nacional, pero también internacional, y por su técnica vocal. En Blanco y Negro, por ejemplo, decían de ella lo siguiente: María Barrientos no ha cumplido aún 18 años y desde hace tiempo saborea también las dulzuras de la gloria. Su primera presentación en las tablas inició el comienzo de sus triunfos, nunca interrumpidos y siempre crecientes. Su carrera artística no ha sido empañada por nube alguna, pues María Barrientos fue aclamada como celebridad la primera vez que pisó la escena. Especie de César del arte, no hizo más que llegar, cantar y vencer. Así continúan ensalzando a esta joven todavía soprano. Estuvo trabajando en la ópera hasta la década de los años 20, siempre con gran éxito, con un repertorio que comprendía los principales papeles de las sopranos de coloratura, las bodas de Fígaro de Mozart, el Barbero de Sevilla de Rossini, Lucia di Lammermoor, etcétera. Pero de forma paralela, en la década de los años 20, cuando incluso todavía continuaba haciendo óperas, decidió introducirse en un nuevo ámbito, como es el de la canción de concierto. De forma paulatina, durante la década de los años 20, el número de actuaciones en ópera fue reduciéndose y de forma paralela se incrementó su presencia como intérprete de este género lírico. Este cambio de escenario, ¿a qué se debe? Bueno, probablemente tenía que ver con que la ópera requiere un registro vocal y una exigencia dramática muy fuertes, y en ese sentido, pues María Barrientos afronta un repertorio distinto. Conviene decir que, como parte de esta faceta de cantante de concierto, siempre estuvo acompañada de grandes intérpretes como Joaquín Nin, como Wanda Landowska. De hecho, en la imagen la pueden ver como parte de una de las actuaciones que ofrecieron en Barcelona en el año 1922. Conjuntamente llegaron a ofrecer memorables conciertos tanto en Barcelona como en París.
Además de ser intérprete de este género lírico, María Barrientos fue intérprete de grabaciones. De forma paralela, no solamente a la canción de concierto, sino ya al principio de su carrera en el mundo de la ópera, comenzó a vincularse con el mundo de las grabaciones. De hecho, ya en el año 1904 fue seleccionada por la Sociedad Italiana de Fonotipia para grabar algunos de los primeros discos. También grabó con Columbia. De hecho, probablemente su grabación más recordada sea la de las 7 canciones populares españolas de Falla. ¿Por qué? Bueno, pues entre muchas razones, porque aparece acompañada al piano por el propio compositor, por el propio Manuel de Falla. En este caso, a través de esta grabación, podemos comprobar, en comparación con sus grabaciones de ópera, su dominio, el dominio técnico de María Barrientos también en el ámbito de la canción de concierto. Y desde el punto de vista histórico tiene un gran valor, primero porque nos permite comprobar cómo era la voz de la cantante en este registro, pero además porque aparece el propio compositor acompañándola. Vamos a escuchar la primera de estas canciones, El paño moruno. En la década de los años 30, María Barrientos se dedicó de forma prioritaria a la enseñanza de música, abandonó su carrera performativa y situó su residencia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde ya había vivido algunas temporadas previas de su vida y donde siempre había cosechado grandes éxitos. Allí en Buenos Aires ejerció como maestra de canto de la cátedra de esta disciplina de canto del Teatro Colón, y entre sus pupilos destacan, por ejemplo, la afamada soprano Elena Arizmendi. Bien, tras una larga vida dedicada a la música, falleció en 1946, dejando atrás una carrera de éxitos internacionales, muchísimos éxitos, una gran aclamación del público y de la crítica, pero sin embargo su nombre ha caído bastante en el olvido. Ahora bien, todo esto que acabo de presentarles lo he conocido después de varias investigaciones y casi gracias al azar, porque la primera vez que oí el nombre de María Barrientos fue por casualidad y tuvo a la carta, al género epistolar, como núcleo. ¿Cómo conocí a María Barrientos? En el año 2015 tuve la oportunidad de realizar una estancia muy breve de investigación en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, como parte de mi vinculación a un proyecto I+D+I, cuya temática nada tenía que ver con mujeres. Pero por casualidad, debido a que quizá en aquel momento la catalogación de los fondos que estuve revisando era un tanto caótica, por casualidad encontré entre los legajos de la caja que estaba mirando, para lo que yo había ido a la Biblioteca de Cataluña, encontré un sobre blanco en cuyo anverso, en letra a mano, no como lo que ven en pantalla, aparecía escrito el nombre de una mujer, María Barrientos. Yo en aquel momento he de reconocer que no había escuchado este nombre, pero como una de mis líneas de investigación ya estaba centrada en la presencia de mujeres en la historia de la música, sentí muchísima curiosidad, abrí el sobre y lo que allí encontré me fascinó. Dentro del sobre encontré 9 cartas firmadas por una mujer llamada María Barrientos, que eran unas cartas que habían sido escritas entre 1905 y 1906. Yo leí con gran atención esas epístolas y comprendí que quien hablaba era una mujer joven. Parecía que era una soprano y parecía que tenía bastante éxito, porque había cartas remitidas desde Milán, otras desde La Habana o desde México.
Incluso había una de las cartas remitida desde un trayecto transoceánico. Y bueno, también me pareció que mostraban una mujer con una mentalidad en algunas cosas bastante avanzada. El interés, por tanto, de lo que leí dentro de esas cartas determinó que realizara una investigación para saber más sobre quién era esta mujer y para comprender las circunstancias en las que habían nacido esas cartas. Esa investigación fue galardonada con el accésit del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent y el resultado aparece recogido en el libro que ven en pantalla. Pero lo más importante de todo esto tiene que ver con que la documentación que encontré para llevar a cabo esta investigación, esas cartas, me permitieron no solo conocer a María Barrientos, sino descubrir un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque desde ese momento no solo he escrito numerosas investigaciones en torno a María Barrientos, sino que me he vuelto una apasionada del género epistolar. He de reconocer que, sobre todo en el caso de estas cartas de carácter privado, me parece, o por lo menos es un convencimiento que tengo, estos documentos nos pueden ofrecer una información muy relevante, sobre todo si queremos investigar en torno a mujeres músicas. En ocasiones disponemos de poca documentación sobre las mujeres músicas y es cierto que el hecho de contar con cartas es una fuente primaria que nos puede dar muchísima información, no solamente del perfil más profesional o del círculo en el que se movió desde el punto de vista laboral, sino también en torno a la mentalidad. ¿Por qué? Pues porque la carta, como medio de comunicación privado, en ocasiones acoge esos pensamientos más ocultos de las mujeres que en muchos casos eran mujeres que se vieron limitadas por las convenciones de la época. Por eso quiero mostrarles brevemente algunas de las numerosas posibilidades del empleo de las cartas como parte de las fuentes primarias, en este caso a través de, valga la redundancia, del estudio de un caso, pero aplicable esta metodología de trabajo a cualquier mujer música. Bueno, antes que nada, aunque probablemente nuestra audiencia sea muy joven, espero que esté familiarizada con la carta. Hoy en día estamos rodeados de redes sociales, tenemos para elegir, pero creo que todos conocemos la carta y que en algún momento no solamente hemos recibido una carta, sino que nos hemos visto rodeados casi de ese ritual de escribir una carta. Bueno, la carta hemos de reconocer que fue el principal medio de comunicación, que ha sido y que es el principal medio de comunicación a lo largo de la historia. La carta como tal es un documento cuyo soporte suele ser el papel que contiene parte de una conversación, todo ello de forma escrita. Las cartas forman parte del mundo de la comunicación privada. Aquí, si quieren profundizar más en torno a la carta como género, al género epistolar, les ofrezco algunos volúmenes de gran interés, no solamente por su origen, sino también por lo que puede responder todo lo que puede aclarar en cuanto al análisis de este género. Bueno, hay tres tipos de cartas. Están las cartas familiares, que están dirigidas a amigos y familia, cartas de respeto, que son aquellas dirigidas a personas de una elevada condición social, con las que obviamente el trato no es íntimo, y hay cartas de tipo comercial. En cuanto a los elementos, bueno, aquí en la ilustración podemos ver que por un lado, en la carta, podemos conocer quién es el remitente. En ocasiones, el remitente lo sabemos a través de la firma. En ocasiones podemos saber quién es el destinatario porque cuando se incluye el saludo se suele poner el nombre. En otras ocasiones a lo mejor no sabemos quién es el destinatario exactamente porque se pone simplemente querido amigo, distinguida señora. En ese caso simplemente sabríamos el género de la persona que va a recibir la carta, del destinatario. En ocasiones, no siempre, también podemos conocer a través de la carta la fecha. ¿Por qué digo en ocasiones? Porque en algunos casos hemos encontrado cartas que pone martes 16, sin especificar ni el mes ni el año. En ese sentido, tendríamos posteriormente que enmarcar y que contextualizar la carta. También podríamos conocer el lugar desde el que se escribe, en la parte superior. En ocasiones, también sabemos el lugar hasta donde era enviada la carta. En la ilustración no aparece recogido, pero, por ejemplo, si observamos el legado epistolar de Manuel de Falla, por ejemplo, en algunas ocasiones se indica desde dónde escribe él. Y en todo caso,
lo más importante es que los datos principales aparecen reflejados, pero ya sea en el caso de cartas familiares, de cartas de respeto comerciales, lo más importante no es estas cuestiones, sino el contenido del texto de todas ellas. Ahora bien, una vez presentado el género como tal, ¿cómo podemos exprimir al máximo la documentación que aparece recogida, la información que aparece recogida dentro de una carta? Pues, en primer lugar, tratando de descifrar la caligrafía de los autores, en ocasiones desarrollando casi la paleografía, leyendo con suma atención, una vez que hemos entendido la grafía, leyendo con suma atención ese contenido y valorándolo, teniendo en cuenta la realidad histórica, la realidad social, la realidad cultural y si trabajamos en torno a mujeres, la realidad también femenina. ¿Cuáles eran las convenciones sociales de las mujeres en la época en la que esas cartas fueron escritas? Bueno, esta es la metodología general de cómo deberíamos trabajar el género epistolar. Quiero exponerles cómo trabajé yo con la documentación de cartas relativa a María Barrientos, que localicé en la Biblioteca de Cataluña. Aquí pueden ver un fragmento, un extracto de una carta remitida por María Barrientos a José Bilbao. Como pueden ver, se puede observar el tipo de grafía. Esta es la segunda parte de una carta bastante extensa y pueden comprobar su firma y un poco cómo escribe en su caso, aunque no se suele recomendar en los manuales epistolares. María Barrientos aprovecha todo el papel. Ven que no hace distinción de párrafos, seguramente, pues como decimos, por el aprovechamiento del papel. En el caso concreto de la documentación con la que yo trabajé para esta investigación, la investigación localizada en la Biblioteca de Cataluña de María Barrientos es importante por varias razones. La primera, porque estas cartas son las primeras epístolas sobre la soprano que hemos localizado. Posteriormente he seguido trabajando en torno a la soprano, he visto otras cartas, pero las más antiguas son estas. Todas las cartas, las 9 cartas, van dirigidas a José Bilbao, que fue un empresario del Teatro Real, en la cronología de las cartas. Son importantes estas cartas porque ofrecen muchísimos datos desde la perspectiva profesional, datos que afectan a María Barrientos en primera persona, pero que pueden ser extrapolables a otras cantantes de su época. Y también, por supuesto, nos ofrece muchísimos datos desde la perspectiva humana y femenina. Bueno, ¿qué aspectos profesionales pueden observarse a través de estas cartas? Puede comprobarse que María Barrientos ya disfrutaba de fama y de prestigio en la cronología en la que escribe las cartas. En esa cronología hemos visto, todas están remitidas desde Milán, y es que María Barrientos ya era una figura destacada. María Barrientos comienza a vivir en Milán en el año 1900, en el año 1904 debuta en el Teatro de la Scala. En el año 1904 es tan importante que ya firma su primer contrato para Fonotipia, con lo cual cuando ella escribe estas cartas desde Milán, allí ya tiene un hueco muy importante a nivel social y así lo refleja en la carta. En la carta, entre otras cosas, señala que tiene tan buena acogida y es tan famosa que dice: aquí tengo muy buena compañía y mi palquito en la Scala, interno como los del Real, pero de primer piso. Me lo paso muy bien. Con lo cual ya se indica que en una cronología muy temprana esta carta nos habla de una visibilidad, un dato que de no existir esta carta realmente, más allá de lo que dice la prensa, no conoceríamos. Bueno, en Milán, María Barrientos se codea con algunos de los profesionales más célebres de la industria musical. Y esto lo sabemos gracias a estas epístolas. ¿Por qué? Porque habla de su relación, de sus trabajos, o da su opinión sobre artistas como Gemma Bellincioni, Celestina Boninsegna, Rosina Storchio. Esto en cuanto a sopranos. Habla también de tenores como Manuel Izquierdo o Giovanni Senatello y, por supuesto, de directores como Campanini, Mugnone o Toscanini. En estas cartas no solamente habla o menciona a todos estos colegas con los que se codea, el hecho de que hable de todos ellos demuestra que María Barrientos era también una figura de primera fila, sino que incluso a la persona a la que escribe, al destinatario, a José Bilbao, a este empresario del Teatro Real, María Barrientos le da su opinión sobre algunos artistas. Por ejemplo, en este extracto de una carta remitida en el año 1906, María Barrientos casi ejerce como crítica y le cuenta al empresario José Bilbao su opinión sobre una de sus compañeras. Dice: me parece que para la próxima temporada de Sopranos está bastante mal la Bellincioni. Está la pobre hecha una desgracia y ya no sé si se salvará con su arte, que de esto sabe muchísimo, pero la voz la tiene que no se la puede oír.
De no ser por este testimonio privado, esta carta, nosotros probablemente no conoceríamos tan de primera mano cuál era la opinión de María Barrientos sobre la Bellincioni en esta cronología, y esta carta a su vez sirve para mostrarnos las dificultades vocales de las sopranos en una determinada edad, sobre todo después de tantos años con un desgaste tan grande como el que requiere el mundo de la ópera. Pero además de estas cuestiones profesionales, podemos en cualquier carta obtener datos personales. En el caso de estas epístolas que he trabajado, podemos observar y conocer datos personales sobre María Barrientos. Un dato importante, que María Barrientos fue una mujer con una mentalidad muy avanzada, pero que a su vez mantenía algunas convenciones. Por ejemplo, ella sentía un profundo fervor religioso en todas las cartas, no solo por una convención social de la época. En todas las cartas están salpicadas de deseos y esperanzas en nombre de Dios, gracias a Dios, Dios haga que todo me vaya bien, pero también en el saludo de cabecera se confirma su condición de católica con las letras JMJ, Jesús, María y José. Bueno, especialmente durante su juventud, hemos comprobado a través de las cartas que María Barrientos sigue las convenciones sociales y morales propias de la época de una señorita decente. Por ejemplo, en las cartas habla de que tiene una relación amorosa, pero que por supuesto no vive en el mismo hotel que vive su novio, porque son cosas que no está bien en la época. En ese sentido, sí se puede comprobar en el extracto que tienen en pantalla, cuando dice: y ahora nos mudaremos de esta casa por demasiados chismes que hay, que se ha vuelto no muy formal. Creo iré a uno de los hoteles siguientes, Continental, Ville o Regina. Creo será este último. Ahora está en este hotel, el último, mi novio y su hermano. De ir nosotras, él se mudará a otro hotel, porque por el mundo no pueden vivir en una misma casa dos novios. Tonterías del mundo, pero que una muchacha tiene que respetarlas, con lo cual nos da información de primerísima mano, sin intermediarios, de cuál era su mentalidad bastante todavía tradicional, la propia de la época. Bueno, también nos informa de cuáles eran sus amigos de juventud. A través de la carta vemos que conoce a José Arana, empresario teatral y taurino, responsable del Teatro Real en la cronología de estas epístolas. En las cartas también María Barrientos habla de Pau Salvat, hijo del creador de la empresa editorial Salvat, que destacó como arquitecto, en este caso Pau Salvat destacó como arquitecto modernista, y con el que María Barrientos tuvo una relación de amistad muy, muy estrecha. Y Giulio Gatica Saza. Giulio Gatica Saza, tenor, empresario y músico, que desarrolló también una destacada carrera como gestor y como empresario teatral, y que en este caso lo hemos citado como parte de los aspectos personales de la diva, porque el novio del que María Barrientos habla en esta cronología es Giulio Gatica Saza. De no ser por estas cartas, probablemente no tendríamos tantas referencias sobre esta relación entre los dos, que posteriormente, una vez finalizada la relación amorosa, continuó con una relación profesional años después, cuando María Barrientos en 1916 se marcha y se convierte en una de las primeras figuras del Metropolitan Opera House en Nueva York, casa que estaba en aquella época dirigida, gestionada por el propio Gatica Saza. Bien, sabemos de los nombres de todas estas personas con las que se codea María Barrientos. Pero otra cuestión importante que nos permiten valorar muy positivamente la carta como género, como herramienta para nuestra investigación en torno a mujeres músicas, es que nos permite obtener información sobre aspectos personales mucho más íntimos. Por ejemplo, en una de las cartas se cuenta cómo María Barrientos decide cortar su relación con su pareja sentimental, y cómo, aunque ha dejado esa relación sentimental, ella piensa que quiere retirarse. Normalmente cuando vemos que existe un retiro en una carrera profesional de una artista, pensamos que tiene que ver con razones personales. De hecho, María Barrientos se retira en el año 1907. Da la casualidad de que el año 1907 es el año de su matrimonio con otra persona, con otro empresario argentino. Sin embargo, antes de 1907, que es la fecha en la que se retira, María Barrientos ya tenía voluntad de finalizar su carrera, y así deja constancia de ello en una carta del año 1906. El extracto que ven en pantalla es bastante significativo. El día antes de salir para embarcarme a Génova, rompí mis relaciones con Gatica Saza, y a usted, como mi buen amigo, no quiero que le ignore. Y continúa diciendo: él es muy buena persona, pero nuestros caracteres no ligaban y creo que ninguno de los dos hubiera sido feliz.
Hemos roto nuestras relaciones sin gran disgusto, creo, por ambas partes. Mi madre sí que lo ha sentido muchísimo, ha sido un poco tarde, pero más vale ahora que hay remedio que luego más tarde. Deseo que se termine pronto mi tourné, que todavía tiene que empezar, y que me venga pronto para Europa. Sigo pensando siempre lo mismo, que mis funciones de Madrid, Dios mediante, serán las últimas, y luego haremos vida tranquila. Es decir, el elevado valor de esta epístola en torno a demostrar que María Barrientos realizó una interrupción profesional por su propia voluntad, sin ninguna supeditación marital ni coaccionada por ninguna circunstancia familiar, es muy elevado. Y este es solo un ejemplo de las numerosas apreciaciones y de los aspectos más íntimos que una carta puede contener y de la numerosa información que nos puede dar, en este caso para demostrarnos que una gran artista como María Barrientos, si se retiró, fue por voluntad propia. Bien, para finalizar, únicamente me gustaría terminar con una pequeña recapitulación y con una reflexión. Con esta pequeña conferencia hemos tratado de dar algunas pinceladas sobre la soprano española María Barrientos, pero sobre todo en torno al género epistolar como fuente de estudio en la investigación musicológica y especialmente mostrar el posible trabajo con estas fuentes en torno a destacadas mujeres de la historia de la música en el pasado, a través del estudio, en este caso, de la figura de María Barrientos. A este respecto, más allá de este caso, me gustaría animarles al acceso de las cartas, al acceso a las cartas, porque son un tipo de fuentes primarias que ofrecen muchísima información profesional y personal, como he tratado de exponer, y sobre todo en el caso de las mujeres músicas, que son las más castigadas en la historiografía, puede permitirnos acceder a numerosa información que no está en otras fuentes y que está relacionada con la faceta más personal, con los pensamientos más íntimos, con las inquietudes más ocultas, con sus temores, con las preocupaciones de mujeres que quizá fueron destacadas en su época, pero que ahora mismo no logran la visibilidad suficiente. Muchas gracias por su atención. Estaré encantada de recibir sus sugerencias, preguntas e inquietudes a través del correo electrónico que ven en pantalla y espero que tengamos ocasión de vernos personalmente en el futuro. Un saludo y feliz día.